¿Qué es el daño antrópico? Bueno, en resumen es el daño causado por los humanos. La gobernanza tiene 3 objetivos en relación con los daños causados por el hombre. El primero es identificar la causa del daño, la persona responsable. Esto significa poder establecer el vínculo causal entre la acción u omisión de alguien y el daño. Una vez identificado el autor, el segundo objetivo es exigir la indemnización o reparación del daño. Finalmente, en algunos casos, el tercer objetivo es castigar a la persona responsable por el daño ocasionado. Por lo tanto, la identificación del perpetrador, el llamado a reparar los daños y el castigo de la persona responsable son los 3 objetivos principales que tiene la gobernanza de la seguridad en el contexto del daño antrópico. Ahora, para entender cómo ocurre el daño, presentemos los 5 tipos de acciones u omisiones en que un individuo puede incurrir, que lo hacen responsable del daño de alguien. La primera y más importante es la intención. Cuando una persona causa daño intencionalmente. Un ejemplo es cuando alguien que quiere golpearte, quiere lastimarte y en efecto te golpea, causándote lesiones. En este caso, se establece que alguien es responsable de tus lesiones y por lo tanto tiene que reparártelas. Por ejemplo, pagar las facturas de asistencia médica. Pero también puede incluir reparar el tiempo que no pudiste trabajar porque estabas incapacitado. Y dado el tipo de daño y el tipo de acción, el perpetrador puede incluso ser castigado con tiempo en la cárcel por causarte intencionalmente las lesiones. Estas acciones también se llaman dolo. El segundo tipo es muy parecido y puede ser tratado de manera similar. Es el caso de las acciones con desdén, con descuido. Es cuando una persona no necesariamente quería hacerte daño, pero sabía que su acción u omisión te lo causaría y no le importó. El mejor ejemplo utilizado para este caso es el terrorismo. En realidad, el terrorista no quiere causar el daño, tiene otro objetivo, pero sabe perfectamente que su acción causará el daño y por lo tanto, debe responder como si hubiera tenido la intención de hacerlo. En este caso, el perpetrador también es identificado, llamado a reparar y castigado. El tercer tipo de acción u omisión humana, que es menos conocida pero muy frecuente, son los daños causados por negligencia, imprudencia o impericia de alguien. Este es el caso, por ejemplo, de alguien que no sabe cómo operar un vehículo, o conduce ebrio, o a una velocidad inadecuada. En cualquiera de estos escenarios, el conductor choca contra tu automóvil y causa daños. Por lo tanto, nuevamente debemos encontrar la conexión causal entre los daños y las acciones del conductor, luego, se le obliga a reparar los daños, y también podría ser castigado dependiendo del tipo de daño y la acción específica. Por ejemplo, el castigo previsto por la ley para aquellos que violen el límite de velocidad será diferente del previsto para los conductores ebrios. La sanción también será diferente si la acción simplemente produce un daño al automóvil, versus si lesiona al conductor del vehículo, peor aún, si esto resulta en la muerte de alguien. Sin embargo, el concepto es el mismo. Se identifica a la persona que realiza una acción u omisión negligente, imprudente o imperita, se le ordena reparar y eventualmente, dependiendo del caso, es castigado. El cuarto tipo es una responsabilidad contractual. Cuando el incumplimiento de un contrato, de una obligación contractual, produce un perjuicio, el incumplidor debe indemnizar. Una vez más, el proceso es el mismo, establecer si el daño es consecuencia del incumplimiento del contrato, ordenar la reparación y, rara vez, castigar. Por ejemplo, si tienes un contrato con un constructor que debe aplicar ciertos materiales y técnicas a un edificio y no lo hace. Como resultado, la construcción se derrumba, produciendo daños, que incluso pueden involucrar lesiones personales, entonces, el constructor debe reparar e incluso responder criminalmente. Finalmente, el último tipo de acción u omisión humana se conoce como deber institucional. En este escenario, alguien tiene un deber institucional que no cumple, y esta falla causa daños. Una vez más, debe establecerse la relación causal entre los daños y el incumplimiento del deber institucional, entonces la persona puede ser obligada a reparar y eventualmente ser castigada. Este es el caso típico de un médico que no sigue los protocolos establecidos para una intervención médica en particular, lo que causa daño. Luego se determina la causalidad entre el incumplimiento del protocolo y los daños. Se ordena al médico que los indemnice y, dependiendo del daño, que incluso puede ser la vida del paciente, el médico puede ser castigado con una sanción disciplinaria o penal. En resumen, 5 tipos de acciones u omisiones conducen al daño: intención, desdén, negligencia, imprudencia o impericia, incumplimiento de contrato e incumplimiento de un deber institucional. Si bien todos son importantes, la gobernanza de la seguridad se ocupa principalmente de los 2 primeros, tanto la intención como el desdén, porque implican violencia, porque el individuo quiere producir el daño o sabe que lo va a producir y no le importa. Entonces, en estos 2 casos, la sociedad y el gobierno actúan con el mayor reproche y fuerza posible. Muchos indicadores interesantes nos permiten medir el nivel de seguridad de un país como una aproximación a la ausencia de daño antrópico.
De todos ellos veamos el producido por el Instituto de Economía y Paz, que tiene su sede en Sídney, Australia, y lo hace en colaboración con la unidad de inteligencia de The Economist, la misma organización que produce el Índice de Democracia. Se trata del índice de paz que estiman anualmente desde 2008. Este mide el nivel de armonía alcanzado por la ausencia de violencia o miedo a la violencia. Utilizan más de 20 subindicadores en torno de 3 temas principales: el conflicto nacional e internacional en curso, el nivel de armonía o discordia dentro de una nación, y el grado de militarización de un país. El índice toma valores de 0 a 5, siendo 5 la mayor violencia y 1 la mayor paz. En el gráfico vemos la intensidad del índice de paz de nuestros países seleccionados. El país de la muestra con más paz es Nueva Zelanda, con 1,3. En este caso, la peor situación es Rusia, que no deja de ser sorprendente. El promedio mundial es de 2,1, un poco más de la mitad de nuestros países están mejor que este promedio, y el resto están peor. Entre la información relevante que trae el indicador están los casos de Venezuela y Colombia, que tienen altos niveles de no paz. La situación de los Estados Unidos, cuyo nivel de no paz es más alta que el promedio mundial, con una calificación de 2,3, sigue siendo interesante. Por otro lado, además de encontrar los países que percibimos como pacíficos, como Suiza, Canadá o Noruega, también encontramos a Chequia en una excelente posición, Costa Rica, que goza de una reconocida percepción de paz, y Vietnam, otrora símbolo de guerra y muerte. El resto de los países muestran un índice de paz acorde con la percepción habitual al respecto. A nivel regional, la Unión Europea lidera como la más pacífica. En el otro extremo encontramos el mundo árabe, evidencia del grado de conflicto que esta región aún vive. Nótese que el siguiente es Oriente Medio y Norte de África, que son prácticamente los mismos países del mundo árabe, con una diferencia de 6 países. Esto también corrobora una evidente ausencia de paz en esta parte del planeta. Veamos un daño particular, el más importante de todos, el daño a la vida, a través de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de alrededor de 7 homicidios por 100.000 habitantes. Históricamente aparece relativamente estable en las 3 décadas de la serie, fluctuando entre 7 y 11 por cada 100.000 habitantes.